Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Sean bienvenidos a este nuevo programa en el día de hoy. Hoy es sábado. Estamos a julio 15 del 2017 y vamos a continuar con el proyecto de Ilumina tu camino, el camino de la espiritualidad. De eso se trata el proyecto, cómo ir creciendo en la vida espiritual. Y les estoy enseñando, estamos platicando cómo la vida espiritual se alimenta, se nutre o está envuelta en algo que se llama religión. No sé por qué. No sé por qué la espiritualidad la metieron en religión. Porque la espiritualidad es doctrina, o sea, mejor dicho, de la espiritualidad sacan una doctrina, de la espiritualidad sacan economía, porque es la productividad. De la espiritualidad sacan ciencia y de la espiritualidad sacan religión. De la espiritualidad, que es lo más natural que hay, de esa espiritualidad se saca la política, o sea, la organización. De la espiritualidad se saca la política. Polis es organización, polis. Y la religión, más moderna la que nosotros tenemos, nace en la polis, nace en la ciudad. La religión. Luego la espiritualidad la envolvieron en la política. Por eso política y religión van juntas. Equivocadamente, porque la política es la envoltura, pero el contenido es la espiritualidad. Entonces la religión se relaciona mucho. Religión, política, economía y ciencia van muy de la mano. Pero religión, política, economía y ciencia es la envoltura, es el envoltorio, como dicen aquí en esta región. Y el contenido es la espiritualidad. Algo tan bello, tan hermoso, tan valioso como el oro está escondido. Y lo que se ve es la religión, o es la economía, o es la política, o es la espiritualidad, o es la ciencia. Y la espiritualidad está por debajo. Pero nosotros, pongan atención, nosotros en la actualidad relacionamos espiritualidad con religión. En la actualidad no se relaciona espiritualidad con política. Pero sí saben que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es prohibido dictar clases de religión en las escuelas, donde el gobierno no opta por ninguna religión, o sea, renunciaron la política, pongan atención, y donde no se puede enseñar Biblia en las escuelas o en los lugares públicos, no se puede hablar de religión. Sin embargo, cuando lo invitan a uno, yo que soy pastor, al consejo municipal, a cualquier inauguración, lo primero que le dicen a uno, el alcalde, los policías, el gobierno, los gobernantes, cualquier político es, pastor, hace una oración. Y son cuestiones oficiales. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se abre el consejo, el concilio de un municipio, de un pueblo, si no ora. Siempre hay alguien que ora ahí. Entonces ve que sí está empatado, porque en el imaginario colectivo que viene siempre relacionan espiritualidad con política, espiritualidad con ciencia. Por ejemplo, conoce uno médicos que antes de la operación oran, y a mí me ha tocado. Por ejemplo, conocí un médico que le iba a hacer a una persona que yo llevé, a una señora, estaba muy nerviosa y le dice, no se preocupe, señora. Le dijo el nombre, no quiero decir el nombre ahorita. Le dijo, no se preocupe, que quien la va a operar a usted es Dios. ¿Ve? Relacionan salud, ciencia con espiritualidad. ¿Por qué eso? Porque originalmente, y yo creo que hoy el programa va por ese lado, originalmente la espiritualidad primero fue la naturaleza, la ecología, la fauna, la flora, primero fue la naturaleza. Y luego el ser humano observó la naturaleza, observó el cosmos y se dio cuenta que había algo por debajo que sostenía toda esa vida, que es la espiritualidad. Y entonces montó unos ritos, montó una doctrina, montó denominación, montó religión, montó todo eso. Montó ya eso para representar lo que en esencia había. Por eso es que se relacionan. En economía lo mismo.
relacionan la espiritualidad con eso. Pero nosotros ya a nivel ya consciente, no lo relacionamos ni con política, ni con economía, ni con ciencia. La espiritualidad solamente la relacionamos con la religión. Yo, que llevo ya 34 años en esto, en la práctica religiosa, pues yo me he dado cuenta. Claro, espiritualidad con religión, pero hay religiones que de espiritualidad no tienen nada. Es como cuando a usted le venden una botella de agua y no tuviera agua. Es vacío, le venden es vacío y no tiene contenido. Hay religiones que son así. Por eso lo que yo les quiero enseñar es cómo descubrir dentro del cristianismo la espiritualidad. Pero para descubrir dentro del cristianismo la espiritualidad tenemos que conocer cómo se formó el cristianismo. Y ahí es donde voy caminando. Muy bien. Pues hoy les quiero yo creo que ya voy resumiendo, porque toda esta semana les he hablado cómo se formó el cristianismo, cómo se fue gestando, cómo se fue formando el cristianismo. Yo sé que es difícil. En estos días hablaba con algunas personas y me decían, es que no lo entendemos. Es que, ¿por qué no habla más claro? Entonces, lo que tenemos que hacer es un taller en donde haya preguntas y respuestas, un seminario, algo que nos encontremos, que ustedes puedan hablar conmigo directamente y lo podemos hacer en Hangouts. Dentro de poquito vamos a hacer eso, en el cual tú prendes yo te mando un link, un enlace, y tú prendes allí y podemos conversar. Pueden entrar 10 personas y estamos conversando y podemos debatir, podemos hablar. Ustedes se pueden expresar también, yo también, para que vayamos descubriendo, limpiando nuestro panorama y salga la riqueza de la espiritualidad. Muy bien. Ayer les estaba hablando sobre cómo el Imperio Romano fue creando el cristianismo. El cristianismo nace de dos fuentes. Nace del judaísmo, nace del Imperio Romano. En el judaísmo está el mesianismo. En el judaísmo hay dos cosas. Está el mesianismo y la ley. La ley que está fundamentada en la circuncisión. El cumplimiento de la ley se cumple con la circuncisión. Porque primero vino la promesa de Dios a Abraham. Las 3 promesas. Que era la promesa de que iba a tener una descendencia grande, muchos hijos, las naciones iban a venir a los israelitas, la nación, y iba a tener tierra. O sea, las 3 promesas dice circuncídense. Luego de la circuncisión vino la ley, entonces ya se creó la ley, la constitución. Por eso el cristianismo, el judaísmo es político, es una cuestión creada políticamente, con economía, con todo lo que tiene que ver con la cultura. Bueno, después de hacer eso, entonces aparecieron otra cosa. Apareció, después de la circuncisión y de la ley, apareció la venida del Mesías. Y en ese momento en que estaba el auge del Mesías, porque estaban esperando que viniera el que los iba a salvar, o el que iba a instituir nuevamente el reino de Israel para derrotar al pueblo romano como Dios, según la historia que ellos leían en su texto, en su libro, ellos leían que Dios los había salvado de Babilonia y los había salvado de Egipto, del yugo de Egipto, ahora los tenía que salvar del yugo romano. Pero recuerden, literatura era eso. Ellos lo leían en la literatura. En la vida real, ¿sucedió o no sucedió? Hoy día la mayoría de arqueólogos, científicos de la Biblia, teólogos, dicen, no necesariamente tuvo que suceder, porque estaba en el texto. Para el judío lo que vale es el texto. Ellos crearon las historias. ¿Historias de dónde? Historias de los pueblos de alrededor. Ellos se iban alimentando. Entonces, esa venida del Mesías fue lo que provocó que naciera la nueva religión, que naciera lo que llamamos cristianismo. ¿Por qué? Porque el romano necesitaba crear la religión del imperio y se aprovecharon de la visión que tenían los judíos, que era la espera de un Mesías. Y dijo Roma, aquí tienen el Mesías, mire, yo soy el Mesías. Y pusieron a Flavio Josefo o a los que se iban convirtiendo del judaísmo al romanismo, entonces los pusieron a predicar entre los judíos, a decir, mire, ya Dios no es judío, ahora Dios es romano, es de Roma. Entonces había que cambiar, el Mesías ya no venía de los judíos, sino que el Mesías ya venía de Roma. O mejor dicho, ese mismo Mesías que predicó en el judaísmo, ese que venía como a salvar a los judíos, estaba integrado ya en el Imperio Romano.
como queriendo decir, mire, nació de ustedes, la salvación viene de los judíos, pero para todo el imperio. ¿Ve? Y ahí es donde Pablo entra con lo de la circuncisión. El personaje Pablo, que fue creado también por los romanos. Fue creado todo fue literalmente, y eso no es ningún pecado, eso no es malo, porque así como otros crean religiones con pirámides y otros crean religiones con monumentos y otros crean religiones de otra manera, ellos la crearon, la crearon religión del libro. ¿Y qué? ¿Y es malo? No, no es malo. Lo malo es que nosotros, que tenemos la religión del libro, no sepamos que viene de ahí. Eso es lo malo, porque nos engañamos. ¿Ve? Nosotros mismos nos engañamos y empezamos a fantasear, fantasías. La magia es bonita, los mitos son bonitos, pero la fantasía es lo que no es válido, porque fantasía es falso, algo que no es real. En cambio, nosotros tenemos que ir a la base de la realidad. Yo creo que ahora sí me salió un poco mal la exposición que les iba a hacer. Muy bien. Yo voy a pasar ya la cámara para continuar el tema que veníamos hablando ayer, que si ustedes miraron el de ayer, yo creo que lo empatamos muy bien, lo conectamos muy bien. Ayer les decía que tanto las cartas de Pablo como los evangelios, que son 4, que tienen como protagonista a Jesús, piensan que el reino de Dios es inminente y que el fin del mundo ya está por llegar. Ese era el anuncio que ellos llegaban para que la gente se uniera a ese proyecto cristológico o de cristología o la nueva religión que estaba empezando, el nuevo pacto, que Jesús lo hizo con la copa, el crial, el santo crial. Esa novela del Código de Da Vinci, hay muchísimos libros escritos sobre eso, pero está fundamentado sobre el santo crial, que es el cáliz, porque es que el Nuevo Testamento es el cáliz, es la sangre derramada. Tomó Jesús la copa, eso está en Lucas 22:20. Tomó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto. Y ahí fue donde él instituyó, así como con Abraham, en el Antiguo Testamento, el pacto era la circuncisión. Ahora en el Nuevo Testamento, el pacto es el cáliz. Y por eso se celebra la Santa Misa en la Iglesia Católica todos los días, el cáliz de salvación. Este es el cáliz de salvación, dice la palabra. Muy bien. La idea del mesianismo, del Mesías judío y del Cristo romano, porque cuando decimos Cristo no es judío, es romano, porque el Cristo no existía en el pueblo judío. Mesías sí, pero como vimos ayer, en el Antiguo Testamento 2 veces se nombra la palabra Mesías prácticamente. Ahora, se supone que cuando dice en Isaías, y vendrá el siervo de Yahvé, entonces decían, ese es el Mesías. Pero la palabra Mesías aparece 2 veces nada más. Muy bien. Y lo escriben, la idea del Mesías judío y del Cristo romano, lo escriben y se forma la Biblia con esa idea. Pero en la actualidad, ya la Biblia, este libro, ya no es patrimonio de la iglesia, sino de la humanidad. Y se hacen muchísimas cosas con la humanidad. Muy bien, así como nació el judaísmo y así como nació el cristianismo, exactamente nació el Islam. Exactamente, el Islam también es religión del libro. Es una religión del libro. Los musulmanes también crearon. Es que fue fácil, porque ellos ya tenían aquí, Jerusalén está acá, y Jerusalén creó el Antiguo Testamento, o la Biblia de ellos, la creó de todo lo que sucedió aquí, en Mesopotamia, en Persia, en Siria. Todo esto iban cambiando de nombres. Mejor dicho, lo que tenemos que decir es Éufrates y el Tigris. Y un poquito de Egipto, porque recuerda que ellos salen de Egipto y ahí está todo el éxodo, es la salida de Egipto. Muy bien. Luego tenían el cristianismo, que se había propagado por todo el imperio romano. El cristianismo, que había nacido del judaísmo. Ahora ellos, los árabes, que los romanos, el imperio romano no había bajado hasta acá, porque les parecía que esto era puro desierto y mentiras, que así como en el río se creó una cultura, también en el Mar Rojo también se iba a crear una cultura. También iba a haber aquí una cultura maravillosa. Entonces, esta cultura que se creó en la Meca y en Medina, que se desarrolló aquí, el Islam se fue creando también con libros, fueron escribiendo libros y se fue propagando. Exactamente lo mismo. Se fue propagando todo, se fue haciendo.
Muy bien. ¿Por qué hubo estas tres religiones nacieron acá? ¿Por qué nacieron? Pues porque había comunicación, había necesidad de comunicarse. Mire, estos eran los caminos grandes que habían. Habían rutas para llegar al Japón, a Asia, a la China. La India, pasaban por la India. Aquí es Arabia, Egipto, y todo esto es Persia, Mesopotamia, todo eso. España, Italia. Entonces se comunicaban entre todos. Muy bien. Mire, cuando nosotros miramos el cristianismo tiene cosas del Antiguo Testamento, detalles, promesas, pero todo fue viviéndose de los sumerios, de los babilonios, de los acadios, de los asirios y de los persas, o de los persas y de los asirios. Yo creo que el orden es Sumeria, Acadios, Babilonia, persas y asirios. O asirios y persas, aquí se me está olvidando. A ver, persas, sí, los persas son después, vean. Sumerios, Acadios, Babilonia, asirios y persas. En el 600 a.C. ya eran los persas. Toda esta cultura. Aquí la clave más grande es que los sumerios crearon la visión religiosa de la vida espiritual. Luego los babilonios se la copian pero la transforman. Luego, o los acadios se la copian y la transforman. Luego los babilonios se la copian y la transforman. Luego los asirios se la copian y la transforman. Y luego los persas. Casi todo el Antiguo Testamento de los profetas y todo está escrito bajo la dominación persa. Muy bien. Entonces, nuestro cristianismo o el Antiguo Testamento está influenciado por estas maravillosas culturas exóticas, culturas tremendamente guerreras, sometidas, esclavizadas y esclavizantes, duras. Por eso el cristianismo es tan matón. Ahorita porque nosotros aquí estamos un poco en paz, pero el cristianismo, cuando la persona es cristiana, pues la historia de la iglesia en estos 2000 años que llevamos ha sido de espada, cruz y espada. Ha dominado al otro y todavía a uno llegan y le dicen a uno, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Y uno dice, oh no, y le dan a uno con la Biblia en la cabeza. Se enojan porque son de sometimiento, la religión viene de imperio, la espiritualidad no. La espiritualidad viene de la nobleza de la naturaleza. El Tigris y el Éufrates producían la vida y ellos también descubrieron la vida como los egipcios descubrieron la vida. Muy bien, aquí voy a sacar como un resumen. El Antiguo Testamento está bebió más de los sumerios, acadios, babilonios, asirios y persas, y el Nuevo Testamento está más por este lado, por Egipto. Por eso los judíos no entienden el Nuevo Testamento, porque no tienen mucho de acá. Y el Nuevo Testamento sí puede entender. El Nuevo Testamento dice, no, pues sí, porque nosotros entendemos cómo es que funcionaba antes, pero ahora, y se van para aquí, para el Nilo, porque buscan más las raíces. El Nuevo Testamento es más de la riqueza del Nilo. Lo maravilloso. El río Nilo, que nace aquí en las cataratas Victoria, después en el lago Victoria y otros lagos alrededor, aquí nacen por Sudán, por Etiopía, todos estos lugares maravillosos. Se derrama por naturaleza, se derramó por una lluvia que cayó, unas lluvias que cayeron, se derramaron estos lagos que se crearon aquí arriba, para nosotros arriba o abajo y para ellos arriba, porque ellos miran el mapa es diferente. Desde el punto donde uno se pare ven la geografía o la topografía. Entonces el lago Victoria se derramó y creó lo maravilloso del Nilo, esto. Y los primeros egipcios, toda esta cultura maravillosa de acá, esta gente veía que ellos no sabían que era que estaba lloviendo por acá, porque esto es lejísimo, es larguísimo.
1000 o yo no sé cuántos kilómetros que tiene, larguísimo estos kilómetros. Entonces llovía por acá y el río crecía. Cada año, otros dicen que cada 2 años sucede esto, pero cada año el río Nilo crece. Cuando crece todo se enlaguna y todo se muere. Bajo el agua, ahí viene el bautismo. Pasa por agua, baja por agua y queda, todo muere, pero a la vez al bajar el río, todo esto llega humus. El humus, el calcio, el potasio, todo lo que hace el hidrógeno, el carbono, todo lo que queda en la materia, esto produce vida maravillosa. Y se quedan verdecitos los prados alrededor del Nilo y aparecen toda clase de fauna, toda clase de animales, por lo tanto toda clase de alimentos. Y volvía la vida. Y al poquito tiempo esto se iba agotando y quedaba un hilito del río Nilo. Y todo quedaba estéril, terriblemente estéril. Eso le llevó a ellos a relacionar. O sea, la espiritualidad es algo natural. No sé si yo lo explico bien, no sé si me doy a entender, pero la espiritualidad es lo más natural que hay, pues espíritu es respiración y la respiración es lo más natural que hay. Y ellos, la espiritualidad era netamente natural. Era que el río bajaba y el río subía. Cuando el río subía, moría la gente, pasaba por agua, se sumergía, venía el diluvio, venía la inundación, pero al bajar otra vez las aguas, entonces venía vida, pero al venir la sequía, venía muerte, y luego venía otra vez el agua, y así, era un proceso de pasión, muerte, vida, pasión, muerte y vida, y ahí fue donde nació el cristianismo. El cristianismo está más tomado de la visión esta. Por eso es muerte y resurrección. Y por aquí, por ejemplo, Osiris, Isis, todas esas Horus, todos esos dioses que ellos crearon, ya imaginariamente, lo relacionaron con Cristo, como ya les he dicho en otros momentos. Ahorita solamente estoy haciendo es un resumen para poder entrar a explicarles cómo el cristianismo se fue desarrollando. Muy bien. Aquí en las religiones antiguas, al final de todo, lo que les quiero decir es que aquí está Mesopotamia, Babilonia, Siria, toda esta cultura del cual vivió Canaán, y aquí está Egipto, del cual vivió el cristianismo. El cristianismo está en su contenido, es más egipcio, tiene la idea greca y tiene la visión mesopotámica de los judíos que la habían aprendido. Y este trabajo lo hicieron fue los romanos. Los romanos unieron Grecia, Egipto y Mesopotamia con la visión del Mesías cananeo y ahí crearon la religión romana, que es cristiana. El cristianismo hasta 1962 se decía la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. Pero con el Concilio Vaticano II se quitó la palabra romana. ¿Y por qué venía romana? Porque es romana. ¿Qué vamos a hacer? El cristianismo es romano. Así digan ahorita que no, pero es esencia romana. No lo podemos negar. Fueron los que crearon el cristianismo, fueron los que lo desarrollaron, fueron los que lo propagaron por todo el imperio. Y nosotros somos cristianos porque España era cristiana, pues en esa época todavía era musulmana, salieron los musulmanes en 1492 y quedaron los cristianos. La reina Isabel y Fernando de Aragón se habían vuelto cristianos y entonces ellos, las tierras nuevas que conquistaron eran cristianas, las volvieron cristianas porque ellos eran cristianos. Si hubiesen sido los musulmanes los que estaban aquí, los que descubren América, seríamos musulmanes. O sea, la religión es casual, la religión es circunstancial. En cambio, la espiritualidad es esencial. Tú no puedes renunciar, cambiar de espiritualidad, porque la espiritualidad es una. Tú no puedes hoy respirar y mañana no. Nunca puedes dejar de respirar, porque la espiritualidad es la respiración. Neuma es espíritu, ruach es espíritu, y neuma y ruach es viento, es aire. La espiritualidad no cambia, la espiritualidad es una, la espiritualidad es esencial. En cambio, la religión puede ser circunstancial y tú nunca te matas por espiritualidad, tú te haces matar y matas es por religión, mas no por espiritualidad. Por eso este programa se llama Despierta tú que duermes, ilumina tu camino y vive tu vida con interioridad, no con religiosidad.
Porque la religión hoy es, mañana no es. Y por eso es que vemos todo este cristianismo que cambia para darle gusto a la gente. Pero en cuestión de estuche, en cuestión de empaquetadura, es que cambia. La formalidad, la forma es la que cambia, más no el contenido, que es la espiritualidad. Muy bien, pues aquí este mapa nos ayuda muchísimo a entender la visión de cómo nació el cristianismo. Bueno, y por este lado, pues porque yo me sostengo, o sea, la idea mía es que el cristianismo es más egipcio. Entonces, egipcio es aquí el rosadito, miren, aquí. Porque Roma, el cristianismo nace en el Imperio Romano. El cristianismo lo crea el Imperio Romano, lo extiende el Imperio Romano. Con dinero del Imperio Romano es que se crea la Biblia. Los primeros libros los paga el Imperio Romano, los primeros escritos de la Biblia. Nadie era tan fácil hacer un libro como hoy día. Si hoy día estamos en el siglo XXI y nadie es capaz de hacer un libro, muy poquitas personas son capaces de escribir y hacer un libro, pues lo mismo en esa época. En esa época solamente podían hacer el libro los poderosos, igualito a hoy día, semejante a hoy día. Entonces, el Imperio Romano pasó por 3 procesos. Pasó primero por el proceso de la monarquía, y cuando Roma era monarquía, mire el pedacito que era. Roma fue monarquía solamente aquí, en este poquito. Luego, cuando se volvió república, que estaba imitando a Grecia en el Senado, democracia, mire, se extendió por Francia, porque Alemania es otro cuento. Por eso los alemanes protestaron contra la Iglesia Católica, Martín Lutero, porque ellos se ven de otra manera. El alemán es diferente al francés, al español, al italiano, al griego y a todas estas regiones, porque es que y a veces hasta Inglaterra, el alemán es diferente a Inglaterra, el inglés es un poco distinto, aunque se parece mucho, pero porque los ingleses fueron conquistados por el Imperio Romano, pero es que los germanos, los alemanes no se dejaron conquistar por el Imperio Romano, por eso el germano fue después cristiano por adopción, más o menos, pero influenciado por muchas fuerzas que habían aquí de las tribus que ellos tenían, de las tribus que tenían otras formas más espiritistas. Aquí eran las culturas más espiritistas. Por ejemplo, cuando yo les hablé de que el cristianismo había sido influenciado por la alquimia, pues eran más alquimistas, eran más los druidas, eran druidismo, y había más chamanismo. ¿Ve? Eso es los alemanes. Por eso los alemanes no les importó renunciar al imperio, a la religión católica, y por eso protestaron, porque también en el imaginario mental ellos no se sienten tan arraigados a la fe del Imperio Romano, a la fe cristiano, al cristianismo, y por eso los alemanes, esto que yo estoy diciendo, esto es más de aquí, de los alemanes. Ellos lo descubrieron y dijeron, no vengan a meter gato por liebre, vamos a decir la verdad. Ellos, en cambio, cuando hubo la protesta, que los alemanes protestaron, los italianos, los franceses y los españoles apoyaron al Imperio Romano, apoyaron la Iglesia Católica. Estas tres, Francia, España e Italia, en el protestantismo no fueron protestantes, no protestaron, protestaron los Países Bajos, los de aquí arriba, que no eran tan originarios porque ellos no eran del Imperio Romano cuando nació el cristianismo. No lo sienten en su sangre, no lo ven como la madre en esencia. ¿Ven? No lo ven y por eso protestaron. Ahora, ¿yo por qué lo hago? Porque como me decía en estos días una persona, es que tú eres libre. Yo te veo que tú hablas con libertad. Pues claro que soy libre. ¿Por qué? Porque estudié 2 cosas. Uno, que estudié el cristianismo, la fe cristiana, que dice que él conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Y 2, que soy periodista, estudié comunicación social y periodismo. Y si uno no hace valer la verdad siendo periodista y siendo espiritual, entonces la verdad nadie la puede tener. Si no la tiene un periodista, que somos libres, que no importa la cultura en la que estemos, denunciamos y hablamos y decimos la verdad porque nos apegamos a la verdad verdadera. Y el espiritista, el espiritualista, el que vive del espíritu, tiene que decir la verdad porque la libertad está en lo espiritual. Entonces, por eso yo lo digo. Pero, ¿de dónde tengo que beber esto? De los alemanes, que los alemanes son los que son muy libres. Entonces, el Imperio Romano,
Cuando empezó como monarquía era este pedacito, que fue en el año 753 antes de Cristo, más o menos. Luego vino la monarquía, vivió del 753 hasta el 509 antes de Cristo, y del 509 hasta el 27 antes de Cristo ya fue la república, que es aquí, este colorcito que vemos aquí, y luego el imperio romano fue del 27 antes de Cristo al 476, y fue allá donde se apoderaron de esta parte, de la parte verde. Mire que nosotros que nacimos aquí, que el cristianismo nació de Egipto, de la visión egipcia, tomada de Egipto, mire que aquí ya estaba la influencia del imperio romano, bebiendo de todo. Muy bien, después que todo esto fue cambiando, mire lo que quedó. Ya en el año 1000, estamos en el 2000, en el 2017, pues hace 1017 años, así era como se veía, mire. Lo verde es todo el imperio musulmán. Mire que los musulmanes casi nos conquistan a nosotros, porque en 1492, así estaban en el 1000, pero en 1492 ellos fueron expulsados de España. Entonces los árabes, por lo tanto, como fueron expulsados de España, ya España en esa época que nos conquistaron ya se había vuelto cristiana o católica, había recuperado esta catolicidad de acá, este cristianismo. Cuando yo hablo de cristianismo, católico, cristiandad, es lo mismo, porque yo les estoy hablando a ustedes antes de 1600. Después de 1600 fue donde ya hubo la separación, pero hasta 1600 no había ningún problema. O hasta 1500, mejor dicho, yo digo siglo XVI, 1500. Muy bien, eran tres fuertes gobiernos que habían. Estaban los musulmanes, por este lado, en el año 1000, estaba el imperio bizantino, que era cristiano, y estaba el imperio occidente, que eran los francos, con un pedacito de España e Inglaterra. Mire, no están los alemanes, aunque el imperio franco había invadido aquí Alemania, un poco, pero los eslavos, los vikingos, todos estos vinieron mucho después ya a conquistar esta parte. Muy bien, después que se organizaron más o menos en estos tres grupos, entonces, con guerras, con peleas y todo, el imperio romano, lo que antes fue uno solo, miren, se dividió en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos. Les voy a decir algo, voy a dar la cara para explicarles lo siguiente. Miren este mapa, y ahorita lo vuelvo a pasar. Cuando en 1492, ya para 1500, y Martín Lutero, pongan atención, Martín Lutero, ¿cómo es que se separa la iglesia? A ver, ¿cómo es que se separa la iglesia? ¿Cómo es que nacen los protestantes y quedan los católicos? ¿Cómo es que sucede eso? Les voy a contar, por eso doy la cara para que ustedes sepan, y esto no lo sabe nadie. Porque, como yo les digo, tantas veces que hemos leído la Biblia, no sabemos Biblia, mucho menos vamos a saber historia de la iglesia, menos vamos a saber historia de la iglesia. Pero ¿cómo es que hay la división? Hoy día, los protestantes o los evangélicos, esos, como no saben nada, creen que todo es fantasía, que todo es de manera mágica, fantasiosa. No, esto es historia, esto es el ser humano el que interviene, no en la espiritualidad, sino en la religión. Pues sucede que así como se estaba dividiendo en pedacitos el imperio romano, pues sucede que de esa manera empezaron a pensar los cristianos y dijeron, bueno, ¿y por qué si ya se acabó el imperio romano, que fue donde nacimos nosotros, donde nació el cristianismo, por qué la iglesia sigue siendo imperial? ¿Por qué sigue siendo una sola? Si ya estamos divididos en pedacitos. Antes de aparecer la iglesia católica, cuando aparece el imperio romano, casi que nace con la misma iglesia, cuando aparece el imperio romano, era un solo imperio, uno. Por lo tanto, era una sola iglesia. ¿Ve? Un solo imperio, una sola política, una sola economía, una sola ciencia, un solo imperio, era una sola religión. Pero sucede que empezaron a dividirse en pequeños reinos.
Italia por uno, Francia por otro, España por otro, Alemania por otro, aquí por el oriente otro. Entonces, esos pequeños subreinados o principados ya no querían un emperador. Luego a los cristianos, a los católicos dijeron, bueno, si esto cambió, porque recuerden que no es la iglesia quien cambia el mundo, es el mundo quien cambia la iglesia. Debería ser lo contrario. Debería ser la iglesia quien cambia el mundo. Pero en la vida real, siempre el mundo es el que ha cambiado la iglesia. Y lo he dicho miles de veces. Bueno, entonces en esta época, entonces todos los cristianos del mundo, de por donde estaban los cristianos, tenían que enviar una donación a Roma, que era donde estaba el emperador, el papa. La misma imagen, el imaginario mental. Ya no había emperador, pero había quedado una figura imperial. Una figura, y entonces era el papa. Muy bien. Pero como los reinados pequeños ya no querían darle dinero, pagar taxes, taxaciones, como dicen aquí, impuestos al emperador, sino que ellos querían era manejarse en sí mismo. Entonces, Martín Lutero, que al principio estaba muy de acuerdo, porque es del imperio católico, pero Martín Lutero es agustino, de los padres agustinos, porque en la iglesia católica, que ustedes creen que es una, está dividida también en muchísimas denominaciones, muchísimas. Pero nosotros, los cristianos no se dan cuenta, como cuando uno es católico, cuando yo estaba en la iglesia católica, yo veía protestantes y pensaban que eran los evangélicos, que era una rama nomás. Y después me di cuenta que son miles. Pues sucede que entre la iglesia católica también. Dicen católico, pero están los agustinos, los redentoristas, los jesuitas, los de la Consolata. Bueno, cuando yo estudié, gracias a Dios que estudié con los padres redentoristas, al principio, en mis 3 primeros años de formación, y habíamos 12 denominaciones en un mismo instituto. Ahí fue donde yo descubrí la gama y la riqueza. Pues sucede que el Papa, cuando fue a cobrar las indulgencias y que él le daba un porcentaje a los que cobraban indulgencias, entonces el Papa, en vez de darle ese negocio a los agustinos, se lo dio a los franciscanos. Y recuerden que los franciscanos eran los que habían también sido favorecidos por España para que vinieran a conquistar, a evangelizar a América. Los franciscanos y los dominicos, los de Santo Domingo de Guzmán, todos habían nacido ahí en España. Y entonces, este Martín Lutero dice, muy bien, pues como ahora nos dejaron sin dinero, en Colombia decimos sin dinero, y en México dicen sin dinero, dicen así, la expresión es así. Entonces, vamos a protestar. Martín Lutero protesta no por santidad, no por espiritualidad, protesta por disciplina de la iglesia, protesta por unas cosas que ya estaban sucediendo externas a la espiritualidad, porque ellos siguieron siendo católicos con la misma Biblia. A ver, si tú quieres renunciar al catolicismo, pues tienes que renunciar a esto, porque esta Biblia, quienes la han conservado son los católicos. Los católicos han conservado esta Biblia. Y cuando nosotros decimos que la Biblia, que la nuestra, por ejemplo la protestante, que es del Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que Casiodoro de Reina la escribió o tradujo esta Biblia en 1569 y Cipriano de Valera en 1602. Esta Biblia, que la llamamos nosotros, eran curas, eran sacerdotes. O sea que tú, protestante, evangélico, cristiano, que te crees tan puro, usas la misma. En esencia tienes el mismo libro. Por eso Martín Lutero, cuando renunció y cuando hizo la revolución, él que dicen que puso las 95 tesis, todas las tesis de Martín Lutero, todas tienen que ver con indulgencia. Él no estaba renunciando a María, ni estaba renunciando a la Eucaristía, ni estaba renunciando a los sacramentos, no. Él estaba sobre las indulgencias, como el problema de Pablo. Cuando leemos las cartas de Pablo, el único problema de Pablo es que quiere meter
a los gentiles, a todo el mundo los quiere meter ahí. Y entonces los judíos dicen, pero no, somos el pueblo elegido. Dicen, no, es que ahora la nueva propuesta del Cristo, del Mesías, es que Él murió por todos. Luego ustedes síganse circuncidando, pero no hagan circuncidar a estos. El problema del Nuevo Testamento de Pablo es todo problema de la circuncisión. El problema de los protestantes solo es de indulgencias. No hay más. Yo que leo las 95 tesis y dices, ¿dónde está la doctrina de aquí? ¿Dónde está el cambio? Simplemente indulgencias. Era algo transitorio, algo circunstancial. Pero en esencia, católicos y cristianos tienen el mismo libro. El mismo libro. Y es más, los judíos que nosotros decimos que tienen el Antiguo Testamento, ellos no tienen todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Ellos tienen otros. Y Martín Lutero, cuando empezó a hacer la revolución, él dijo, bueno, vamos a purificar esto. Vamos a quitar libros. Y empezó a quitar todas esas cartas que él decía, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y dejó un evangelio y dijo, esta es la Biblia mía, Martín Lutero. Lo que pasa es que después, pues los que siguen a Martín Lutero dicen, no, pero ¿cómo vamos a renunciar a esto? ¿Cómo yo no sé qué? Y siguen. Porque es que la pelea no es por esto. La pelea es por las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, para los que tal vez no saben, las indulgencias era que era una doctrina creada, que cada iglesia, cada parroquia, cada iglesia local tenía que enviar un porcentaje de lo que recogían a Roma para hacer lo que hoy llamamos, lo que se llama el Vaticano, la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra allá y se reúne con todos. Los cardenales y eso, la estaban haciendo con dinero de todos. La indulgencia decía que tú, para salvar tu alma, echaba dinero y compraba indulgencias. Por ejemplo, si tú dabas $100, el Papa le daba un año de indulgencias. Quería decir que si tú pecabas, ibas sacando dinero de ahí. Si pecabas hasta $800, le quedaban todavía 200 ahí para seguir pecando. Y apenas pecaba y se le completaban los 1,000, pues ya quedaba, dije $100, vamos a ponerle 1,000. Entonces 1,000, voy a poner otro ejemplo. Entonces, tú comprabas en indulgencia $1,000 de indulgencias y tú podías seguir pecando. No deberías haber pecado, pero si pecabas, entonces tú seguías pecando y ibas sacando de ahí, ibas sacando. Pequé, robé, entonces ese robo valía de penitencia $200. Entonces usted ya quedaba con 800 y así iba quitando hasta que pecaba mucho y le quedaba, y el último pecadito que le quedaban 20 centavos, pues pecaba y entonces ya, antes quedó debiendo, debe 100, entonces usted para no irse al infierno o irse al purgatorio, entonces daba más 100. La indulgencia era un cobro de los pecados, era rebaja de pecados. Ese business que se creó, ese negocio, entonces todos estaban de acuerdo. Pero cuando los agustinos, entre ellos Martín Lutero, se dio cuenta que la ganancia de eso no iba para los agustinos, entonces los padres agustinos, entonces, ¿qué dijeron? Vamos a protestar. Entonces protestaron fue para que les dieran de la tajada, la mordida, como dicen en México. Y ellos protestan y luego aparece la revolución. Es tanto que la gente que siguió a Martín Lutero, y todos pueden leer eso en la historia de la iglesia, cualquier libro de la historia de la iglesia lo dice, los que siguieron a Martín Lutero creían que Martín Lutero de verdad iba a hacer una revolución. Entonces ellos llegaron y empezaron a quemar las iglesias y sobre todo a quemar las imágenes en las iglesias, porque decían que no, que ya eso era malo, que ya eso no se podía hacer. ¿Qué pasa? Que Martín Lutero ordena que maten a todos esos seguidores de él, porque él no había dicho que había que acabar con la iglesia católica, ni que había que quemar a los santos, ni que había que quitar eso, no. Y entonces matan a la matanza de los campesinos en Alemania. Y entonces esa región del Sacro Imperio Romano de Alemania, porque ellos eran romanos, y entonces ese Sacro Imperio de Roma, alemán, mata a sus seguidores, porque según ellos, estaban en contra de la religión católica de una manera exagerada. Él solamente estaba diciendo que no pagar indulgencias. La revelada de él fue para no mandar el dinero allá, para quedarse en ellos con el dinero e invertirlo ahí. Ese era el negocio. Los príncipes estaban también de acuerdo. ¿Por qué? Porque los príncipes
Dijeron, muy bien, nos quitan el yugo del rey. Así como nosotros tenemos que mandarle dinero al rey, ellos le tenían que mandar dinero al papa. Ahora, si ellos no le mandan dinero al papa, nosotros como príncipes no le mandamos dinero al rey. Y entonces nos liberamos de ese yugo que ellos nos tienen. Y así fue como nació el protestantismo. ¿Lo sabían? No lo sabían. Nadie lo cuenta. Tiene que uno contarlo. Porque nadie sabe eso. Aunque está en los libros, nadie predica cómo nació el protestantismo. ¿Nació por fe? No. ¿Nació por amor a la verdad? No. ¿Nació por ser más espirituales? No. Martín Lutero, todos lo sabemos, que él era una persona que le gustaba el licor, el vino. Y dicen que los mejores escritos de Martín Lutero los hizo fue en las charlas de sobremesa, que era cuando empezaban a tomar más vino. Así era, así es como se hace la religión, no la espiritualidad. Recuerde que yo voy a favor de lo espiritual, mas la religión es circunstancial. La religión se creó a espada, a bala, a muerte. Toda religión se impone con la muerte. La espiritualidad no. La espiritualidad por naturaleza trae renovación, transformación. Y por eso es que yo aprecio cómo nace la espiritualidad, que nace en el río Nilo. Que por naturaleza el río crece, el río baja, produce vida, se seca, pero cuando ya los seres humanos dijeron, esto hay que ahorrar, hay que ser disciplinados, hay que tener el báculo del ganado y el flagelo de las cereales, de los vegetales. Luego, por tanto, estas dos fuerzas es los que nos llevan a vivir. Y de ahí está, así es como nace la religión sana, pura, la que está pendiente de la vida. Por eso yo digo, en el protestantismo era pienso, luego existo. Antes de ello era creo, luego existo. Luego, después de ellos era siento, luego existo. Y yo les digo que no es ni el creo, ni el pienso, ni el siento, sino que es el vivo, luego existo. Y si el creer, el pensar y el sentir me llevan a tener vida, gloria a Dios. Bienvenido, porque estamos en el siglo de la vida. Y este siglo o es de la vida o vamos a desaparecer. Entonces, otros dicen, o este siglo es espiritual o vamos a desaparecer. Entonces, porque como para mí vida y espiritualidad es lo mismo, pues me sirve de hablar de exactamente lo mismo. Muy bien, yo creo que ya el tiempo se me va agotando, pero voy a pasar la cámara para que ustedes vean y les explico de esta manera. Pues sucede que el Imperio Romano se había dividido en pequeños reinos. Ya no era un imperio, ya era un reino. Y aquí es donde está el imperio, el Sacro Imperio Alemán, el germano. Mírelo. Aquí fue donde se rebelaron contra Italia. Aquí. Porque ellos tenían que mandar dinero acá. Y no les dejaban nada. Entonces ellos protestaron por dinero, por política. Por eso la religión, la política, la ciencia y la economía van juntas. Van todos de la mano. No la espiritualidad. Recuerden, la espiritualidad es distinta. La fe en Dios es distinta. La gracia de Dios es distinta. Eso es la esencia. Es el contenido. La forma es la religión. Y eso es lo que nos ha matado. Y ha matado gente y sigue matando gente, porque por religión la gente se mata. Como se mata por economía, se mata por política y se mata por ciencia. Pero la vida espiritual es vida. La espiritualidad es vida. Ah, qué bonito hacer un día un seminario de vida espiritual. Seminario de vida espiritual o seminario de la vida espiritual. Qué bueno que un día podamos hacerlo. Muy bien. Al protestar el Imperio Romano, mire contra el Imperio Romano que protestó aquí Alemania y que se unieron, menos España. España no se une, Francia tampoco, Inglaterra, aquí sí que me gustaría decirlo. Porque si este señor, Martín Lutero, protestó por economía y por política, Enrique VIII, el de Inglaterra, del cual nació el cristianismo que hay en América, el de Inglaterra, porque fueron los ingleses los que llegaron acá, el de Inglaterra no protestó por economía, protestó fue por sexo. Enrique VIII quería que el Papa lo dejara casar con la cuñada. Y como el Papa le dijo, no señor,
A su cuñada respeta, eso está mal visto, que se casen entre familiares, ella es su cuñada y tú ya eres casado. Luego en la Iglesia Católica no hay divorcio, hay nulidad de matrimonio, pero para que haya nulidad de matrimonio tiene que haber unas causales que impidan, que anulen ese matrimonio, porque no hubo un matrimonio, tú te has casado legalmente, aquí no hay nulidad. Por eso Enrique VIII, tú tienes que respetar a tu cuñada. Y entonces Enrique VIII dijo, pues ahora no. Así como Martín Lutero protestó aquí, pues ahora yo protesto acá, y creó su iglesia nacional. Y nosotros que somos metodistas, nacimos de esta iglesia acá. Los que somos metodistas, nacimos de acá. Pero claro, ya hay otra historia maravillosa, porque Juan Wesley ya no lo hizo ni por sexo, ni lo hizo por economía, lo hizo por espiritualidad. Él sí lo hizo por espiritualidad, porque quería era renovar en su esencia, porque él había tenido un encuentro personal con Cristo, con la divinidad. Él había reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, en la espiritualidad, y él sí lo hizo. Por eso yo pues al principio, cuando yo hice contacto con los metodistas, yo no sabía esta historia, porque no se la enseñan a uno en el catolicismo, aunque algunos punticos hay. Después que yo ya me pasé al metodismo, fui a buscar en la historia de la Iglesia Católica, ahí están los metodistas, pero simplemente dicen que los metodistas fueron los que renovaron a Inglaterra y que evitaron que hubiese una guerra entre Inglaterra y Francia en 1738, que fue donde el 24 de mayo de 1738 fue donde Juan Wesley sintió la conversión. Pero Juan Wesley antes era simplemente un ministro de aquí en Inglaterra, de los mismos. Lo que pasa es que en la búsqueda, así como yo estoy en esa búsqueda inquieta que uno tiene de inquietud, pues uno va renovándose y Dios le va dando esa oportunidad y va encontrando uno la esencia. Por eso ilumina tu camino. Él fue iluminado en su camino. Muy bien. Yo creo que aquí voy a terminar en el día de hoy, porque mañana me gustaría decirles es cómo se dividió en la iglesia. Cómo la iglesia, que empezó a dividirse y a subdividirse y a subdividirse. Yo quiero mañana, Dios mediante, y el lunes, entre mañana y el lunes, quiero enseñarles tú a cuál perteneces. Si tú eres pentecostal, yo te digo, mire, la raíz tuya, tu madre, tu padre, tu esencia es esta, para que tú no te creas fantasiosamente, imaginariamente, que tú naciste por fantasías. Iba a decir otra palabra, pero es que no me sale. Entonces, como me dicen a mí, cuando me dicen, bueno, ¿y quién? Dice, no, me dicen a mí, es que cuando los cristianos, los puritanos de ahorita, entonces me dicen, no, a mí no me gusta el metodismo. ¿Por qué? Porque lo fundó Juan Wesley. Ah, sí, y a la iglesia tuya, ¿quién la fundó? Ninguno. No, la mía no. La mía fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Ah, sí, ¿y quién la inició? ¿Quién pastor? No, ninguno. Ah, ninguno la anunció, ¿no? Lo meten a uno eso. Pero yo te voy a decir de dónde vienes tú. Mañana te voy a decir eso. Muy bien, ¿cuál es la búsqueda mía? La búsqueda es la búsqueda espiritual, es la purificación de todo esto. Y ayudarte a ti, a que tengas vida y vida en abundancia. Porque en esencia el cristianismo tiene una espiritualidad, pero se pierde en todo este mare magnum, toda esta selva de la religiosidad. Pero allá es donde voy. Y después, cuando ya descubramos la esencia, entonces entramos a la pureza y nos damos cuenta que esa es la vida y cómo tenemos que hacerlo. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pase este video y compártalo con otros. Mañana nos vamos a ver que esto se puso bien bueno, se puso caliente. Bye bye.